Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos. Y quizás una breve presentación tuya de tu recorrido docente, teórico, profesional. Yo me dediqué durante bastante tiempo a la actividad política, recorrí todo el espinel, desde el nivel local, provincial, nacional, internacional. Después dejé un poco por razones estomacales, otro poco porque sí. Y empecé a dedicarme a la vida académica para tratar de entender desde el ámbito académico aquello que no me quedaba claro cuando me dedicaba a la actividad política. Si a lo mejor les dice algo el año, actué en política desde que vuelve la democracia hasta el 93. Entre el 93 y el 98 tuve una etapa de reconversión y a partir del 98 comencé con la actividad académica con la que continúo hasta ahora. Las asignaturas que dicto transitan sobre el concepto de Estado, burocracia y participación ciudadana. En el campo del Estado, con su vínculo y tensión con la sociedad, y en ese marco aparecen muchas cuestiones a poder mirar. Un tema de la estratificación social, la posibilidad de la construcción del poder, lo complejo de una mirada de análisis social, y desde ahí vos tenés bastantes cuestiones trabajadas en política o destino, donde aparecen algunas tensiones interesantes de desarrollar. Precisamente quizás uno de los temas más interesantes de lo que está pasando hoy, de los cambios que se están dando hoy, tiene que ver con una serie de procesos que impactaron sobre todo en la estructura productiva a partir de los años 70. La incorporación de estas nuevas tecnologías informático-comunicacionales a la estructura productiva motivó tres cambios muy importantes. El primer cambio es que la gente ya no trabaja toda su vida en el mismo empleo. Y si una persona está mucho tiempo en el mismo empleo, sus compañeros de trabajo le cambian. Ahora vamos a ver qué importancia tiene esto. Pero recordemos cuando nosotros éramos chicos, seguramente te acordarás de algún tío que le dieron el premio porque había cumplido los 50 años de trabajar en la fábrica y que sus amigos se jubiló en Correo Argentino. Bueno, yo tenía un tío que justamente en la fábrica donde estaba se jubiló después de haber estado 50 años en el mismo lugar. Y no era tan extraordinario eso. Más aún, si una persona de 40 años en aquel entonces se quedaba sin trabajo y buscaba otro trabajo, si mostraba en su currículum que había tenido 2 o 3 empleos, no iba a ser bien visto. En cambio, si hay una persona de 40 años, va a buscar trabajo y muestra en su foja que solamente tuvo un empleo antes, y no va a ser bien visto. Es decir, esto marca una cantidad de cambios muy importantes con respecto al mundo del trabajo y por lo tanto también con respecto a lo que hace al área de sociabilidad y a la identificación que uno tiene con uno mismo. No nos olvidemos que lo más normal es que cuando uno le pregunta ¿y vos qué sos? En lugar de decir yo soy un tipo feliz o yo soy, no sé, el papá de fulano, no, yo soy abogado, yo soy albañil, yo soy taxista, yo soy quiero, es decir, el trabajo como modo de identificación. Segundo, cambia también el lugar donde se vive, cambia el barrio. Antes una persona vivía toda su vida en el mismo barrio, se casaba con la chica del barrio y seguía viviendo en el mismo barrio. Y si se mudaba, como nuestros abuelos en muchos casos que vinieron desde España, desde Polonia, se instalaban en un lugar y una vez que se instalaban ya no seguían moviéndose mucho más. Hoy en cambio, el cambio en este sentido es permanente. Y finalmente también cambia la estructura familiar, cambia la misma estructura. ¿Por qué? Vos imaginate que en los tiempos de ese tío que se jubiló en el correo o el tío mío que se jubiló en la fábrica, eran tiempos en donde lo que el sistema requería era que las mujeres tengan muchos hijos y que no sea otra cosa más que madre. ¿Por qué? Porque eran tiempos en donde a la guerra tenían que ir muchos soldados y en donde en las fábricas se requería mucha mano de obra. Con Vietnam se acaban las guerras masivas, con la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto al ámbito militar como al ámbito de la producción, se acaba la necesidad de tanta mano de obra.
Pero al mismo tiempo, toda esa nueva industria requiere que se compren productos con mayor valor agregado. ¿Cómo se consigue entonces que se consuma más? Bueno, una de las cuestiones es que la mujer trabaje, porque si la mujer trabaja van a tener menos hijos en esa familia o no van a tener hijos y van a tener un doble ingreso. Con menos hijos o sin hijos y doble ingreso, entonces se van a poder consumir esos productos. Pero ¿esto cómo impacta en la vida familiar? No solamente por el hecho de que hay menos hijos, sino porque, imagínate en un momento en donde el papá llegaba a la casa, la mamá, 10 hijos. Si el papá maltrataba a la mamá ¿qué podía hacer con 10 hijos? ¿A dónde se iba a ir? No tenía más remedio que aguantar el maltrato. Si la mamá no trataba bien al papá, ¿el papá qué iba a hacer? Podría ir a un prostíbulo, pero no se iba a casar con la señora del prostíbulo. ¿Por qué? Porque no podía encontrar mujeres de su misma condición sociocultural, ni en el trabajo, ni en el tranvía, ni en ningún lado. Y la mujer no podía encontrar otros hombres más que los que prestaban servicios en el barrio. Por eso los viejos chistes de la señora que se fue con el diariero, la que tuvo el hijo con el sodero, la del hijo japonesito como el tintorero, porque eran los únicos varones con los cuales la mujer podía tener algún tipo de vínculo. Pero el sodero, el tintorero, el panadero tenían ya 10 hijos, no le iban a estar diciendo sí, véngase conmigo. La mujer que hoy trabaja, tiene posibilidades, si no es bien tratada por su marido o no se considera bien tratada por su marido, de encontrar otro señor en el trabajo, en el tren, en el colectivo, en la facultad, en donde sea. Y lo mismo le pasa al hombre. Esto hace que entonces pensar en la familia para siempre, ya esto cambia. Estas mutaciones van a generar una cantidad de consecuencias. Detengámonos solamente en una. Pensemos la relación del chico con la autoridad y después vos como psicoanalista ya irás imaginando el vínculo que hay entre la idea de padre, ley, Estado. Escena cotidiana hace 50, 60 años atrás. Viene el papá a la casa y todo el mundo preocupado para que el papá se sienta bien, porque si el papá no vuelve a casa y no trae el dinero, no comemos. Con lo cual, la palabra del padre era respetada absolutamente. Había una idea de autoridad autoritaria. El chico nacía y crecía en un ambiente de autoridad autoritaria. Con lo cual, ese chico era muy lógico que aceptara un gobierno autoritario, que aceptara a Franco, a Videla, a Mussolini, a Pinochet, a quien vos quieras. Porque era la estructura con que él traía desde chiquito. La ley y la autoridad autoritaria. ¿Qué pasa después? En muchas familias pasa lo ideal, que como trabaja la mamá y trabaja el papá, llega la mamá, llega el papá y discuten a ver qué programa de televisión vemos y se ponen de acuerdo. Bueno, hoy vemos el fútbol, mañana vemos la telenovela, eso es lo óptimo. Donde el chico crece viendo una imagen de autoridad dialogal, de autoridad consensual. Pero muchas veces no pasa eso. Papá y mamá llegan tarde, trabajando muchísimo. Trabaja muchísimo porque el nene quiere las zapatillas Nike último modelo. Y entonces el papá dijo, no se las vamos a comprar, pero cuando lo fue a buscar al nene al cumpleaños del amiguito y vio que él era el único que no tenía, bueno, entonces hay que trabajar para esto. Entonces es un sistema que dice, si consumí. Papá y mamá trabajan muchísimo, llegan a las 9 y pico de la noche, van a comer algo más o menos rápido, ella que quiere ver el teleteatro, el que quiere ver el partido. Y entonces viene la discusión. ¿Y qué es lo que el chico ve? Que no hay autoridad, pura discusión. Termina la discusión diciéndole uno al otro, más sí, haz lo que se te dé la gana. Esa falta total de autoridad se refleja después en un montón de otras cosas. Se refleja precisamente en entre otras cosas, en la falta de capacidad del Estado para que sus decisiones se apliquen efectivamente. No es un problema de la Argentina esto, es un problema que uno lo puede ver absolutamente en cualquier lugar del mundo. Cierro con esto. No es casual que en todo el mundo desaparezca el servicio militar obligatorio porque no hay ningún chico de 18 años, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania, que le vaya a hacer caso al sargento al modo en que se lo hacían hace 40 años atrás.